Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky de Ocultismo Práctico. Continuamos con nuestro estudio. Vamos por insinuaciones prácticas para la vida diaria en el capítulo número 6. Bienvenidos todos y adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias. También doy la bienvenida a todos. Gracias por estar construyendo paso a paso a través del conocimiento parte de nuestra evolución. Muchas gracias. Bien, estamos en el punto 5, en el inciso C. Dice, procurad también dominar las prevalecientes flaquezas de vuestro carácter, dirigiendo el pensamiento por el camino más a propósito para extinguir las pasiones. Sabemos que después de los primeros esfuerzos sentiréis un indescriptible vacío y desconsuelo en vuestro corazón, pero no os amedrentéis por ello, sino consideradlo como el suave crepúsculo precursor del naciente sol de la felicidad espiritual. La tristeza no es un mal. Bien. Sabemos que la construcción del carácter no es asunto de unos meses o años. Se construye paulatinamente, encarnación tras encarnación, por medio de variadas experiencias de placer y dolor, de tristezas y alegrías, de batallas ganadas y perdidas. Todos estos acontecimientos son a manera de entrenamiento, lo que va fortaleciendo el carácter, el cual es indicativo de que el hombre real ha tomado el control de sus vehículos inferiores. Desde luego que construir un carácter no es sencillo. Habemos quienes nos enorgullecemos de tener ciertas características en nuestra personalidad. Les pido perdón porque me voy a poner de ejemplo. No sé si ya se los comenté en alguna ocasión, cuando yo me sentía muy ufano porque llegué con mi jefe y yo me sentía mal y me dijo, ¿qué pasa? Y le digo, pues es que me siento mal. Es que yo toda mi vida he luchado contra todo y contra todos. Y yo me sentía muy orgulloso de eso, muy ufano. Creí que estaba yo en el camino correcto. Y entonces él me dijo, ah, sí, a ver, vamos a ver. Entonces se levantó de su lugar, detrás de su escritorio. Me dice, a ver, vamos a caminar un poco. Me abrazó, me puso la mano en el hombro y me dice, a ver, repíteme eso ¿de qué? ¿Contra qué? Ah, sí, contra todo y contra todos. Y dice, ¿y qué tal si le hacemos un pequeño cambio a la frase y a la vida? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, no es contra todo y contra todos, es con todo y con todos, ¿verdad? Entonces, eso fue una maravilla para mí porque es uno de los grandes momentos de mi vida, realmente, porque sí que cambié, sí cambió mi manera de ser y a partir de ahí empecé a obtener éxitos que yo hubiera deseado y que una vez de que cambié mi forma de ser, que mejoré mi carácter, entonces todas las puertas de la vida que tienen que ver con el progreso, con la armonía y demás, pues se abrieron de par en par. Todo mejoró mi salud, porque no les miento, pero mis manos, las palmas de mis manos se me veían amarillentas por tanta bilis que derramaban
que circulaba por mi sangre, a través de mi sangre, por todo el cuerpo. Los lóbulos de mis oídos estaban amarillentos así. Yo parece que tenía hepatitis, ¿verdad? Entonces, con ese cambio que yo le di a mi vida, mejoré muchísimo, ¿verdad? Claro, pudiéramos decir que fue instantáneo, pero no. Yo creo que si yo no hubiera tenido esa actitud de comprender y de aceptar que efectivamente yo estaba mal, pues entonces nada hubiera cambiado. Entonces, se requiere de aceptar, de comprender, de cierta madurez, de tener cierta madurez para poder estar en disposición de cambiar. Eso es todo. Claro, yo puedo decir que para mí fue sencillo, pero recibí esa luz de un verdadero amigo, ¿verdad? Pudiéramos decir de un ángel benefactor en ese sentido y claro, pero para que yo pudiera haber aceptado eso, seguramente debieron pasar muchas encarnaciones para llegar a ese estado. No quiero decir con esto que yo sea una persona madura, pero por lo menos en ese momento sí obtuve y acepté esa guía espiritual que se me dio. Y entonces cambiaron las cosas. Mi vida cambió. Yo empecé a tener muchos éxitos de manera profesional solamente porque acepté cambiar. Y entonces todo mi entorno cambió. ¿Sí? Así es. Entonces, eh, es necesario, desde luego, para quien quiera construir paso a paso, debe dirigir su pensamiento. Recordemos el pensamiento sufí, que ya lo hemos dicho muchas veces. Como un hombre piensa, así llega a ser. Finalmente, uno, a través de la mente, va uno forjando el ideal y va uno, desde luego, es necesario ir trabajando paso a paso también. Las cosas no se dan de la noche a la mañana, sobre todo para un cambio tan importante. Pero lo más importante, como aquel dicho, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Es decir, una vez que uno alcanza una meta, hay que, eh, hay que permanecer, tratar de ir más adelante y alcanzar alturas mayores, siempre con una buena actitud. Eso es lo que yo creo. Bien, eh, continúo. Disculpa, Enrique, Sí, Patti y Connie tienen la mano levantada. a ver, Patti. adelante, Pati. Hola, buenas noches. Aquí tengo dos preguntas, Enrique. La primera es, el carácter obviamente se hace a través de lo que vas pasando en encarnación, pero también se hace a través de las circunstancias o factores que muchas veces la gente modifica en tu carácter en el momento que te confronta, ¿no? Por eso a veces dicen que la burra no era arisca hasta que le hicieron, ¿no? Entonces, muchas veces de esos factores, el carácter cambia totalmente a ser más fuerte, a lo mejor más agresivo. Entonces, mi pregunta es, eh, en teosofía, realmente, ¿cuál sería el consejo que tú nos darías para ese tipo de confrontaciones? Porque al final de cuentas nos van a moldear ese carácter. Y la segunda pregunta Te perdimos, Pati. Bueno, yo te perdí. es que este carácter que obviamente tenemos, una pregunta es que este carácter que tenemos, ¿sí me escuchan? Sí, Este carácter que tenemos obviamente se integra a nuestra personalidad, pero cuando es uno auténtico y verdadero, a veces esa personalidad es muy fuerte y ese carácter es demasiado fuerte para otras personas y es difícil ser aceptado, ¿no? bien. A ver, vamos con la primera. Dices tú que cómo confrontar, cómo enfrentar eh, alguna circunstancia que se nos presente en la vida. Definitivamente, pues hay que tener ya una
un- una riqueza, una fortaleza, desde luego, para poder eh, salir exitoso, sin agredir al contrincante, bueno, al que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Al que nos está confrontando, ¿verdad? Esas son las oportunidades precisamente de ponerse a prueba, ¿sí? Templanza en el carácter, serenidad, comprender o entender que el que está enfrente de mí, pues tiene un problema. Y entonces, lejos de sentirme agredido, pues entonces puedo pensar que el problema que tiene es le genera desesperanza, le genera agresividad hacia los demás. Entonces, si uno no conoce a la persona, bueno, pues uno puede imaginar simplemente que tiene algún problema. ¿Cuál es? Pues no lo sabemos. En tratándose de personas que sí conocemos, pues entonces, yo creo que debe ser más sencillo eh, confrontar su circunstancia, ¿no? La circunstancia que se esté presentando. Pero depende también del grado de evolución que tenga la persona, o sea, en tu caso tú o yo que me estén confrontando a alguien, pues ahí debo echar mano de mis capacidades, de eso que te decía yo, de serenidad, de equilibrio emocional y todo esto, ¿verdad? Entender que está teniendo un problema y desea que desea encontrar una solución y que luego eso se convierte en agresividad. Y entonces lo que debemos hacer es, pues, tratar de serenar los ánimos, primero uno mismo, controlarse, para poder infundirle esa serenidad al que está enfrente, ¿verdad? Entonces, buscar una solución, ¿sí? Bueno, hay muchas causas por la que alguien le pueda hacer a uno un reclamo, ¿verdad? Pero justificado o no, debe haber una solución, por supuesto. Y la mejor manera es conservar el equilibrio y tratar de llevar al que tengo enfrente al terreno que sea más conveniente para ambos, para poder solucionar las cosas de manera más conveniente. Eh, una confrontación de poder a poder, pues hay algunas veces quizá de buen resultado, porque puedo imponerme, pero y si no puedo imponerme, pues me arriesgo a verme avasallado. Entonces es necesario mejor este, eh, equilibrar las cosas y conducir al que está enfrente de mí, al terreno que sea conveniente para ambos, para obtener un beneficio ambos. Y si no se puede, por lo menos que salga beneficiado el hermano que tengo enfrente, ¿sí? Yo es lo que haría, o es lo que hago generalmente, ¿sí? Y vaya que soy de mecha corta, ¿sí? Pero este, yo estallo, pero trato de controlarme siempre, ¿verdad? Eso. Y la segunda pregunta, ¿cuál era para ti? Era que si es ese carácter, obviamente, estar dirigido a ser auténtico, obviamente, en el aspecto de ser diferente, ¿no? Porque al final de cuentas es carácter, es personalidad. Sí, bueno, no se trata de ser diferente o no, se trata simplemente, como ya dije, de guardar un equilibrio, de tratar de ser una persona ecuánime, justa, este, eh, y ponderada, ¿no? En todos los sentidos. Tratar de no exagerar las cosas, de siempre eh, ir por un sendero medio en el que te permita tomar decisiones que cuando convenga, pues estar de un lado y cuando convenga de otra manera, pues estar del otro lado. Lo importante es salir bien librado, pero que todas las partes además salgan bien libradas, no nada más uno, porque eso ya presupone una, una condición de, de ventaja. Si yo soy más inteligente que el otro, entonces voy a tener argumentos para poder darle la vuelta o para poder estar por encima de él. Y no se trata de eso. Se trata de que en esas confrontaciones todos salgamos ganando, no nada más el que el actor, sino también el que me confronta, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. ¿Sí?
Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen los grandes negociadores, ¿verdad? Llevan al terreno más conveniente, no a su propio terreno, sino al terreno más conveniente. Claro, cuando se trata de ganar una batalla, porque voy a ganar más dinero, bueno, pues entonces lo llevo a mi terreno y ahí lo convenzo, ¿verdad? Y bueno, pues que él tenga algún beneficio, pero el beneficio principal lo voy a tener yo. Pero hablando aquí en términos teosóficos, yo creo que debemos de considerar que quien está en una confrontación, pues es que si uno considera que no tiene razón, entonces hacerle ver que no tiene razón de una manera dulce, pero firme, ¿verdad? Y, y es claro que eso es difícil, no es como decir, bueno, voy a hacer esto y ya, no, 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 no. Lo que requerimos primero es controlarnos y de esa manera, pues ya transmitimos esa serenidad al que esté enfrente de nosotros, la confrontación. Es lo que yo opino. Y dentro de ese carácter es poner límites, en cierta manera. ¿Es qué? Poner límites, en cierta manera, al contrincante. Claro. Sí, por supuesto. Hacerle ver. Sí, por supuesto. Pero de una manera inteligente. No decir, aquí las cosas se hacen así porque así deben ser y se acabó. Pues no, eso lo enardece, ¿no? Entonces, pues de alguna manera decir, bueno, yo creo que lo mejor para todos o lo mejor para ti será esto y darle muestras de que así es efectivamente, porque de otra manera no es más fácil convencer a través de los resultados que sin ellos, pero también a veces dando buenos resultados. De pronto la gente se vuelve soberbia, el que está enfrente y dice, fue fácil conseguirlo. Entonces, pues no abaratar tampoco la postura que uno tenga, la posición que uno tenga. Siempre tiene uno que estar en la posición del equilibrio, sabiendo que yo no me debilité, que al contrario salí fortalecido, pero para beneficiar a las dos partes. Eso es lo que pienso. Bien. ¿Quién más? Connie, sí, Connie, adelante. Bueno, buenas noches ante todo. Aquí pues básicamente creo que ya explicaste la duda que yo tenía, porque la definición de carácter es muy complicado, porque cuando se habla de carácter se cree que se habla de considerar a las personas como alguien estricto, rudo y a veces hasta indolente. Para mí, no sé, que quisiera que me corrigiera si estoy mal, bueno, ya lo comentaste. Carácter no significa ser fuerte, ni demostrar poder, ni demostrar que es la persona que lo está ejecutando es el que gana o el que tiene todo el poder. Considero, no sé, que tú me corrijas, carácter, bueno, nos lleva a esto que tienes que demostrar cuando tú tienes que exponer algo, que tienes elementos en los cuales hay un equilibrio, como tú dices, entre amabilidad, pero no porque haya eso estás siendo débil, sino que al contrario, y aquí creo que entra la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque las personas que no tienen una educación, el carácter lo tienen definido como algo equivocado. Entonces, el carácter es ser firme con bases y fundamentos y demostrar que puede haber acuerdos sin tener que pues darte por vencido, decir, bueno, ok, para que no piensen que yo estoy siendo injusto, ok, se tiene que hacer esto, ¿no? Al contrario, si hay una base de cualquier de las personas, pues pueden demostrar que carácter eso precisamente es ser consciente de que a lo que se está llevando a cabo, ya sea una plática, un acuerdo, es para equilibrio y conveniencia de las personas. Entonces, aquí te digo, a mí me entra esa inquietud porque para los mexicanos tener carácter es una autoridad.
tener carácter tiene que ser estricto, rudo y a veces hasta indolente. Y no es que tiene carácter y sabe manejar la situación. Ahí es donde entra la incoherencia, porque no, una cosa es tener don de mando y otra es ser, no justo, ¿no? No sé si me estoy, o si me estoy dando a entender, basado en la teosofía, ¿cuál sería la definición no exacta para decir que es carácter, pero sin tener que ser más ni menos, sin llevar al abuso la acción? Gracias, Enrique. Sí, gracias. Bueno, según los diccionarios, pues el carácter, pues es digamos, las cualidades desarrolladas que tiene un individuo, una persona, ¿no? Sí, en su personalidad, desde luego. Tiene una serie de cualidades que le dan esa característica específica a ese ser humano solamente. Entonces, podemos llamarle habilidades, podemos llamarle rasgos también, que son característicos de esa persona. Y convive con ellos y claro, pues hay mal carácter y buen carácter, es decir, tiene buenas características y malas características una persona en su personalidad, ¿no? Pero digamos, ya el desarrollo de un carácter con unas cualidades ya eh, poseídas por esa persona, pues le da muchas ventajas, desde luego, ¿sí? Entonces, es eso fundamentalmente, y no es que sea teosóficamente, tenemos que ajustarlo sencillamente a lo que es la definición de carácter, ¿sí? Y define desde luego el tipo de personalidad que, que se presenta frente a los demás, que uno presenta frente a los demás, ¿no? Son esos rasgos que lo hacen ser único o diferente o parecido a alguien o a algo, ¿verdad? Eso es lo que hay, es lo que yo considero, ¿sí? Bien, Muchas gracias. y desde luego, si tengo, si tengo tengo pocas cualidades desarrolladas, pues entonces tendré un carácter débil con respecto a las cualidades, digamos, a cualidades o rasgos elevados en mi personalidad. Entonces tendré un carácter debilitado de acuerdo a lo que, ahora sí, de acuerdo a lo que es sabio hacer en la vida, ¿no? Porque si uno tiene un carácter débil en esos términos, pues uno puede, eh, digamos, enseñar el cobre ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Uno puede volverse temeroso, puede ser agresivo, ser hipócrita, cualquier cosa que le queramos agregar adjetivando las acciones, ¿no? Entonces, es necesario, sí, tomar en cuenta que pues podemos tener pocas cualidades desarrolladas y eso nos afectará en el carácter, desde luego, ¿sí? Andrea por ahí había escrito que sí, el carácter es una fortaleza, sí, desde luego, también, pero también hay la contraparte. Entonces, por eso precisamente en esto que estamos analizando, se trata de eso, ¿verdad? Habla aquí, se trata también de dominar las prevalecientes flaquezas del carácter, ¿verdad? Entonces, hay que fortalecerse para ir quitando esos obstáculos que hacen que uno tenga la prevalencia de características que, lejos de ayudar, pues perjudican el desarrollo del hombre en sí mismo, ¿no? ¿Sí? Bien, Salomón, adelante. Sí, nada más dos puntos pequeños, Enrique, para no quitar mucho tiempo. No es lo mismo, según yo, no es lo mismo hacer las cosas porque las tengo que hacer o hacer las cosas por el gusto de hacerlas, porque la satisfacción que finalmente voy a tener
cuando las realizo con gusto, porque cuando uno las realiza con gusto obtiene un fruto mucho mejor que cuando uno lo hace por obligación, porque muchas veces hay que hacer las cosas por obligación. Y entonces yo he encontrado en mis últimos años ese punto que me ayuda mucho a hacer las cosas porque van a estar mejor, porque yo me voy a sentir mejor, porque va a estar limpio, ordenado, va a dar un buen fruto, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos en casa o en la calle, nosotros llevamos un semblante de acuerdo a cómo nos encontramos sentimentalmente, los problemas que tenemos, etcétera. Le digo porque muchas veces yo salía de casa y pues tenía algún problema muy fuerte y no saludaba a los vecinos. Y me decían, oiga, ¿le pasa algo? Y yo decía, ah, caray, pues sí, sí me pasa, pero no pensé que lo iban a notar. Sin embargo, pues quiero decir que a veces tenemos problemas, pero hay que apartarlos un poco de la realidad que estamos viviendo en ese presente. Nada más eso. Gracias, disculpen. Ok. Gracias, Salomón. Adelante, Carolina. Gracias, Enrique. Yo pienso, bueno, me inclino igual a lo que decía Connie. Nos equivocamos, creo que la mayoría, pensando que el carácter es eso, alguien que es bravo, que es dominante, que usa la violencia, y todo lo contrario. El carácter es mantener una actitud sosegada ante cualquier circunstancia. Y eso nos lo va a dar la conciencia, la sabiduría. Hay que estar eso, siempre con la misma actitud, no importa la circunstancia. Debemos aprender a hacer eso, tolerante y a tener ecuanimidad, a ver equilibrio en todas las circunstancias, sin importar, como dice, sin importar si nos están tocando la fibra que nos es nuestro punto débil. Entonces ahí es cuando tenemos que demostrar el carácter. El carácter es mantener esa ecuanimidad cuando nos están pasando circunstancias fuertes o cuando nos está tocando esa fibra débil. Gracias. Muy bien, Caro. Exacto. Adelante, Carlos. Gracias, Enrique, muy amable. Te me adelantaste un poquito también en lo que iba a decir, pero perfectamente apuntado de que el carácter que estamos dando en este momento no es precisamente el buen carácter o el mal carácter, ya que la característica del carácter que diferencian a una, y casi todos tenemos cualidades exacerbadas por el ego, y este ego nos hace tener las 7 máscaras que provocan la neurosis, que son los celos, la envidia, hablar mal, el miedo, la nostalgia, todas esas flaquezas de nuestro carácter, los defectos de nuestro carácter, son los que tenemos que pues controlar, porque eso nos lleva a las pasiones, y las pasiones precisamente son el dejarme llevar por los celos, el dejarme llevar por la ambición, el dejarme llevar por la ira, por el miedo, y eso es lo que hay que controlar. Pero si bien lo apuntabas tú, al decir que el carácter, no precisamente no estamos hablando de que el que tenga buen carácter es fuerte o firme. Eso no es tener buen carácter. El tener carácter es conocerse a sí mismo, conocer sus debilidades y maniobrarlas, como acaba de decir Carolina, lograr controlar su carácter, su personalidad ante cualquier circunstancia, mantenerse por afuera del problema sin que lo metan a uno en el juego. Pero ya lo habías apuntado, era solo eso, Enrique, gracias. Gracias por tu acertado comentario, Carlos, como siempre. A todos, gracias. Precisamente yo había escrito algunas notas aquí con respecto a todo esto, ¿no? Y que sí coincide con lo que se ha expresado. Dice, el cultivo de pensamientos elevados. Vean, esto es importante, ¿no? Tener esa actitud en el pensamiento. Sobre el amor, el altruismo, la tolerancia, el respeto y todas las virtudes. Todas sirven para frenar las corrientes de energías pasionales, tales como el odio, el orgullo, la ira, la envidia y el egoísmo, y cuyos efectos producen desarmonía en nuestra vida. Eso, lo que apuntó bien Carlos, ¿verdad? Entonces, oponer a esas flaquezas las fortalezas de las que hablaba Andrea también, ¿verdad? Entonces, debido a que es un trabajo individual, en el momento en que el hombre decide abandonar ciertos hábitos, el cuerpo físico y
la dualidad kama-manas, es decir, la mente inferior y el deseo o las emociones, eh, empiezan a vibrar para tener las sensaciones habituales que se han tenido a lo largo de la vida. Entonces, esos vehículos están reclamando a lo que están acostumbrados, porque quieren esas vibraciones. Entonces, cuando uno cambia su carácter porque ha decidido cambiar, como cuando me dijeron a mí aquello de no es contra todo y contra todos, ¿verdad? No te sientas tan valiente ni tan ufano, menos sabio. Entonces, para mí cambiaron las cosas, ¿verdad? Y así, desde luego, cambian las cosas para los demás, que de los que están cerca de mí también les cambia la vida, porque yo ya cambié de actitud y yo ya me convierto en un generador de cambio, en un elemento que genera cambios. Y eso debe ser tan importante como que es trascendental para la vida de uno y para la vida de los demás. El carácter elevado, el carácter lleno de cualidades, pues obviamente que todo mundo lo va a aceptar. Es decir, a la persona que posea esas cualidades será bien aceptado en todas partes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, cuando nosotros deseamos eliminar un vicio, sea de hablar mucho o de comer cualquier cosa a cualquier hora, cuando uno trata de eliminar eso, inmediatamente la energía astral, la energía del deseo, quiere esa vibración, porque esas energías, esas moléculas que integran esa energía astral, están para eso, quieren progresar a través de quién, de nosotros. Entonces, por eso, a través de la mente podemos ir controlando esos deseos y ir forjando un carácter diferente, un carácter fortalecido, es decir, con cualidades elevadas que le permitan a uno ser dueño de su destino, prácticamente dueño de su carácter, porque uno es el que construye el carácter de manera consciente o de manera inconsciente, pero uno lo va forjando, ¿sí? Entonces, si ya mentalmente tenemos el control de la situación, no habrá nada que temer, definitivamente. Porque recordemos que nosotros somos esa mente, la mente superior, que debe tener el control de los vehículos inferiores. Claro que no es fácil, pero es un principio, se puede hacer. Bien. Pasamos al siguiente. Dice, no os quejéis porque los que os parecen sufrimientos y obstáculos suelen ser en realidad los misteriosos esfuerzos de la naturaleza para ayudaros en vuestra obra si sabéis aprovecharlos. Considerad todas las circunstancias con la gratitud de un discípulo. Toda queja es una rebelión contra la ley de progreso. Bien. Al quejarnos, es decir, no quejarnos no quiere decir que nos quejemos con otras personas, con otra persona, sino quejarnos con nosotros mismos, estar ahí en el círculo del dolor y de la incomprensión, de decir, todo me sale mal, yo me comporto de una manera apropiada frente a los demás, frente a la vida, y aquellos que se portan mal, a esos les va bien. Entonces, ese tipo de quejas, yo creo que no es conveniente. En lugar de estarnos quejando, debemos ponernos a reflexionar en qué estamos fallando, qué es lo que no estamos haciendo bien, para que no estén resultando las cosas bien. Si a veces cuando hacemos las cosas bien, los resultados no son los que deseamos o los que debieran ser, pues ahora imaginemos cuando hacemos las cosas mal, pues entonces es como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Si siembro algo, un tipo de semilla o de fruto o cualquier cosa que yo siembre,
pues el resultado debe ser correspondiente a lo que yo sembré, pero no siempre es así, porque hay impedimentos. El primer impedimento es el que nosotros generamos, ¿verdad? De estarnos negando la posibilidad de acceder a mejores cosas. ¿Cómo? Pues a través de forjar un ideal, a través de llevar o generar pensamientos en una misma dirección y con la intención de vida también. Solamente así podemos lograr. Y desde luego, obrando, no, no quejándonos de la mala suerte o de cómo nos maltrata la vida. No, hay que sobreponernos a ello, porque aquí dice, esos obstáculos que aparecen en nuestra vida, realmente debemos tomarlos como los esfuerzos de la naturaleza para ayudarnos a que nuestra obra sea el resultado de nuestros esfuerzos que estamos haciendo, ¿sí? Y hay que aprovechar esas oportunidades. Es lo que muchas veces se dice, ¿verdad? El sabio, donde ve problemas, lo ve como oportunidades, no lo ve como desgracia, como desdicha, como que la vida no me quiere, como que Dios me castiga, sino como oportunidades para salir adelante, ¿verdad? Entonces, de nada sirve quejarse. De todo aquello que nos llega como sufrimiento, las cosas que nos vienen de fuera, no podemos controlarlas, porque son el resultado de las acciones del pasado, el karma, vaya. Son nuestro karma. Recordemos que la resistencia al dolor produce más dolor. Por lo tanto, en lugar de quejarnos frente al mal, lo que conviene es buscar la forma de contrarrestarlo. Primeramente, reconociendo que si ha llegado a nosotros, debemos verlo como una oportunidad para remover los obstáculos que impiden nuestro avance. Y en segundo lugar, una vez identificado el mal, debemos encauzarlo de tal manera que podamos atenuar sus efectos, modificando nuestra actitud en vez de resistir. Por ello, debemos colaborar para resolver nuestra aflicción. Aquel que sabe cómo afrontar la vida vivirá tranquilo y feliz en medio de las dificultades, mientras que quien no conoce la forma de hacerles frente podrá ser derrotado por penas que mayormente son fáciles de eliminar o cambiar. Si nos oponemos a los procesos de la naturaleza, frenamos la evolución de nuestro ser, de la humanidad y, por tanto, del universo. Cuando tengamos una aflicción, recordemos que no somos los únicos que sufrimos y que siempre habrá alguien que sufra más que nosotros. Eso yo tuve que aprenderlo cuando llevé una vida, como ya les he comentado, llena de contradicciones y de oposición a los designios de la vida. Porque si uno sigue la corriente de la vida, digamos, de manera dócil, de manera sabia, pues las cosas se resuelven por sí solas. Pero si uno se opone, entonces empieza uno a sufrir, ¿verdad? Dice Andrea que la rebelión palpita en los acuarianos. Sí, pregúntamelo a mí. Así es, efectivamente, ¿no? A un acuario le molesta mucho y como decía Heather también en algún momento, recuerden que yo soy de signo de aire y a mí no me gusta que me, que traten de dirigirme, que traten de llevarlo a uno hacia algo que uno no está de acuerdo. Y también Caro lo sabe, porque también es de aire. Entonces, pues así es como va uno formando su carácter, desde luego, a través del aprendizaje, con sufrimientos, con caídas, con dolores, con sufrimiento y demás. Pero aprende uno, desde luego. Entonces, es mejor colaborar, cooperar con con el karma de cada quien, ¿no? Con su propio karma, ¿verdad? Porque la vida lo va conduciendo a uno, el karma lo va conduciendo a uno al lugar
y a las circunstancias en las que debe uno estar. De pronto le aparecen a uno las circunstancias y uno dirá, ¿y por qué a mí? Ah, bueno, pues porque algo hiciste. No te quejes, trata de resolver. Hay, hay quienes dicen que hay que afrontar la vida con gusto, con alegría. Pues no, efectivamente no siempre se puede, pero sí, por lo menos comprendiendo que si las circunstancias de la vida lo tienen a uno en tal o cual lugar frente a determinadas cuestiones, pues es por algo, ¿verdad? Entonces, tratemos de entender eso, que nuestro karma, eh, tomando el nombre aquí como la naturaleza, esa naturaleza, ese karma, nos está indicando el camino que es más conveniente para agotar ese karma. Y entonces debe uno verlo como una oportunidad de avance, de crecimiento, ¿verdad? En la medida que va uno agotando ese karma, es porque va uno venciendo los obstáculos que se fueron presentando en la vida. Obstáculos que he de decir y recalcar, son los mismos obstáculos que uno mismo se pone. Nadie más, ni el diablo, ni Dios, ni el genio del mal. Es uno mismo. El genio del mal que está en uno mismo es el que nos hace notar que por habernos equivocado, pues tenemos ahora los obstáculos están enfrente y tenemos que vencerlos, tenemos que eliminarlos para poder continuar nuestro avance. Bien, adelante, Pati. Creo que lo que sería la vida no es una tarea fácil, ¿no? Son pruebas y errores que tenemos que pasar día a día. Y por lo tanto, cada obstáculo que se nos presenta en nuestro camino es porque al final de cuentas va a venir una recompensa como una bendición, aunque no lo veamos en ese instante, al 100%, que va a venir, pero al mismo tiempo nos da esa respuesta, ¿no? Y hay un dicho que yo utilizo mucho, dice que si por tonta me caí, por fregona me levanto, ¿no? Entonces la vida pues tiene que continuar con esos obstáculos porque son aprendizajes para nuestra evolución. Sí, justamente, así es. Es eso, son oportunidades para poder comprender el sentido de la vida. No hay más. Claro que no a todos se nos da esa posibilidad. Hay quienes se mueren en la raya, ¿sí? Sosteniendo sus tesis, sosteniendo sus ideas, porque piensan que están en lo correcto, ¿verdad? Pero no se puede estar en lo correcto si todo el mundo, perdón, es decir, si todo el mundo va en una dirección y yo voy en sentido contrario y eso me ha ocasionado sufrimiento, pues entonces tengo que recapacitar a ver si voy en la dirección correcta, ¿verdad? Sí. Como el borrachito aquel que iba manejando por una vía rápida y vio que todos, y se enojó porque vio que todos venían en sentido contrario, todos los demás vehículos, ¿verdad? Y entonces, pues se enojaban con él porque él iba en sentido contrario, pero pues él iba todo turbado por el alcohol y entonces, pues así ocurre. Cuando nosotros vamos en sentido contrario a lo que la vida nos está determinando, pues vamos en el sentido equivocado, no hay de otra, ¿sí? Bien, continuamos ahora. Parece que esto está bien comprendido y que todos lo hacemos correctamente, ¿verdad? Porque ahora ya no hubo preguntas. Bien, el inciso E dice, lo que hay que evitar es el dolor que todavía no ha sobrevenido. El pasado no puede mudarse ni enmendarse. Lo perteneciente a las experiencias presentes no puede ni debe evitarse, pero sí han de evitarse las preocupaciones sobre imaginarias desgracias o los temores acerca del porvenir, así como todo impulso o acción que puede causar presente o futuro dolor a nosotros o a los demás. Bien, efectivamente,
pues las acciones del pasado se hacen manifiestas en el presente, ¿sí? Lo que llamamos karma. Y ese es el resultado de la ley de karma, desde luego. En este sentido, hay cosas que pueden cambiarse y otras que necesariamente deben cumplirse. Es cuando hablamos de karma que ya está maduro y el otro karma que es el karma acumulado y que ese sí lo podemos cambiar, si queremos, desde luego. ¿Eh? Bien, en cualquier caso, el hombre que conoce la operación de esta ley no debiera preocuparse por los acontecimientos del futuro, porque tales acontecimientos mayormente solo están en su imaginación, en todo caso. De este modo, debe ocuparse en resolver lo que está en el presente para evitar que aquello que le preocupa se manifieste. El hombre debe saber que puede alterar el destino que sobre él se cierne por una palabra o un acto, y entonces se agotará ese destino de una manera ligeramente diferente. Siempre es prudente hacer lo mejor hasta de lo peor. El maestro KH le dijo a Sinet: las penas de la vida no pueden realmente curarse cómodamente. Su raíz yace en la preocupación del yo inferior. En Luz en el Sendero también podemos leer lo siguiente: no hay cura para el deseo, no hay cura para el amor a la recompensa, no hay cura para la miseria de anhelar, excepto en fijar la vista y el oído en lo que es invisible e inaudible, es decir, en el espíritu. Bien, entonces vamos viendo. Tratemos de evitar el dolor, ese dolor que no ha sobrevenido. ¿Cómo? Pues no estar imaginando que algo puede ocurrir. Somos dados a eso. Si tenemos que resolver un problema, entonces empezamos a imaginar, ¿y qué tal si no se resuelve? ¿Y qué tal si el que está involucrado, si hay otra persona o otras personas involucradas? ¿Y qué tal si se les ocurre hacer algo diferente a lo que yo quiero y entonces me echan a perder mis planes? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Y entonces, tanto está uno pensando en el problema, en que uno mismo, por sus temores, por sus miedos, está uno atrayendo esa mala vibra. Y de alguna manera, en cierto grado, pueden llegar a manifestarse. Entonces, evitar no estar sufriendo por algo que todavía no acontece. Mejor trabajar para que eso no llegue jamás, ni siquiera pensar en nada de eso. Pensar siempre positivamente. Yo creo que eso es lo mejor. No quitar la mirada del objetivo. Es decir, no estar desviando el pensamiento hacia cosas que pues, seguramente no van a ocurrir, pero que uno está generando la idea y puede llegar a ocurrir porque uno está moviendo ciertas energías que podrán acarrearnos ese tan temido mal que estamos tratando de evitar. Entonces, pues no pensemos en que algo nos puede pasar. Sigamos en la ruta de la vida y trabajando para que nos vaya bien. Eso es todo. Pensemos en que nos va a ir bien. Eso es lo que debemos esperar. Pero para lograr ese objetivo, para que se concrete, necesitamos trabajar y trabajar correctamente también. Desde luego, si el resultado no es el óptimo, pues entonces no echarle la culpa a los demás. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sabemos que el pasado, pues ya no se puede cambiar. Ya lo que pasó, ya pasó. Repito, palo dado ni Dios lo quita. Es decir, se cometió el error y va a tener resultados, va a haber consecuencias. Hay, desde luego, aparecen los, todo aquí, los frutos de lo que sembramos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, debemos estar siempre tratando de generar en este presente aquello que es
más conveniente para evitarnos problemas y evitarles problemas a los demás. Bien, a ver, Salomón, adelante, por favor. Sí, gracias, Enrique. Bueno, yo creo que es muy fácil que muchas veces llegamos a esa imaginación de cosas que pueden pasar que realmente no son reales, pero podemos estar imaginando cosas que de manera negativa, en que puede suceder esto, puede suceder lo otro, ¿no? Sin embargo, necesitamos pensar en que las situaciones no son iguales. Toda situación cambia momento a momento. Las personas también cambiamos de momento a momento. Y muchas veces las experiencias que llegamos a tener en el pasado nos traen mucha precaución para actuar en algo parecido en el presente. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que, bueno, yo he optado esa forma de pensar en que todo puede ser muy diferente, porque todo momento no es igual que cualquier otro momento. Por lo tanto, las personas también pueden no estar en las mismas condiciones y tener el carácter que tenían en esas situaciones, condiciones en el pasado. O sea que todos estamos cambiando y no podemos pensar en que si me pasó algo con una persona X y eso se me queda en el subconsciente, la recuerdo y en el presente me vuelve nuevamente cuando vuelvo a observar esa situación, lo cual pasa con mucha frecuencia, pero también tengo que pensar en que puede no ser igual, puede no pasarme lo mismo porque es otro momento, otra situación. Y nada más eso, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Aquí lo que debemos hacer... A ver. Estaba yo sintiendo, ya no hay, había eco. Aquí de lo que se trata es de precisamente no voltear hacia atrás, vivir lo mejor que podamos en el presente y del presente proyectar los planes que tengamos, pero si de algo hemos de procurarnos tranquilidad, es precisamente de estar en este presente, planear para el futuro, pero trabajar y dejar los temores. No estar pensando en que si puede lograrse o si no se puede lograr. La mentalidad de uno debe ser de que tengo este proyecto y lo voy a realizar, ¿ya? Entendiendo que, por supuesto, quizá habrá obstáculos que vencer. Bueno, pues vengan los obstáculos, son los retos que me hacen más fuerte a mí. Eso es lo que yo creo. Pero Sí, sí, pero no estar en el pasado. Es decir, sí es cierto, tú dices, en el inconsciente ya está sembrado eso. Bueno, muy bien. Si en el pasado ocurrió esto, sí, ahora no tiene por qué ocurrir, porque yo no quiero que ocurra y no va a ocurrir, punto. Con decisión, con determinación. Sí, yo no temo, porque yo estoy seguro que yo tengo el poder de hacer las cosas, de realizarlas, y las voy a realizar como yo las he planeado. Y para eso estoy trabajando. Y no hay temor, ni no me voy a equivocar, punto. de acuerdo. Gracias. Bien. Pati. Creo que aquí en psicología se manejan dos cosas. La primera es que uno, estamos dentro de lo que sería una línea en donde una parte es tu pasado que te genera angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás añorando, te genera depresión, porque estás añorando todo lo viejo, ¿no? Y si tu mente oscila hacia el otro lado, que sería el futuro, estás ansioso porque llegue ese momento. Pero desafortunadamente nos perdemos el aquí y el ahora, ¿no? Por otro lado, creo que nosotros como espíritus ya traemos una misión y un plan divino, en el cual tenemos que vivir cada uno nuestros propios momentos, obstáculos, para poder aprender y evolucionar. Como decía un dicho, ¿no? Aunque te pongas y aunque te quites,
Cuando te toca, te toca. Claro, así es. Sí, uno debe tener el ideal fijo en el ánimo y en la mente, en el pensamiento, para que pueda realizarse. Porque si está uno yendo hacia el futuro y hacia atrás y por todos lados, se olvida uno del presente y queda uno paralizado. Entonces, es importante el presente para que eh, a través de la experiencia que uno tenga, las cualidades ya desarrolladas, que son las cualidades del pasado, pero no vamos a pensar en el pasado, simplemente voy a aprovechar del pasado esas cualidades que he desarrollado y que hoy las tengo en mi poder y que son una herramienta valiosa para que yo pueda acceder a lo que yo deseo, que estoy construyendo hacia el futuro. Hablo del futuro de una semana, de un mes, de un año, etcétera, porque así debemos actuar. Pero debemos actuar pensando en que eso es posible y que lo voy a realizar con determinación, porque si estoy flaqueando en mi carácter, porque si estoy pensando, estoy dudando que si se puede o no se puede, ya perdí el tiempo, perdí energía y la oportunidad de la realización. Entonces, con firmeza, con determinación, hacia el logro del objetivo, no hay más. ¿Eh? Pero uno de los factores principales del ser humano es el miedo, el que penetra en tu mente y que no te permite y te paraliza, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, hay diferentes niveles de miedo, ¿sí? El miedo que paraliza, pues es el terror, ¿verdad? Pero ese puede durar un momento, o puede durar una hora, o puede durar toda una vida, y entonces es una vida desperdiciada. Entonces, no, eh, no hay una sola persona en el mundo que no tenga ya ciertas cualidades desarrolladas. Por eso decía yo que esas fortalezas que ya tenemos con nosotros mismos, pues hay que aprovecharlas. Claro que no a todos se nos da, ¿no? Pero las posibilidades ahí están. Entonces, ese es nuestro reto, ¿sí? A nosotros como estudiantes de teosofía, pues sí, debemos preguntarles cuál es mi ideal, qué deseo alcanzar. ¿Es simplemente allegarme de conocimientos o voy a utilizar esos conocimientos para fortalecer mi carácter, para fortalecer toda mi estructura emocional o intelectual, lo que uno quiera, pero sí tener un objetivo claro de qué es lo que desea uno, y no solamente en el estudio de teosofía, en cualquier circunstancia de la vida, uno debe tener la certeza de lo que uno está pensando, ideando o tratando de alcanzar, pues es posible. Pero para que sea posible, tenemos que trabajar. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, Enrique. Nada más quería construir un poquito más acerca de la importancia que tiene el presente y de la gran responsabilidad que tenemos, creo, de apreciar el momento presente en la medida que podamos, ¿verdad? En la medida que seamos más conscientes. Y aquí creo que la meditación nos puede ayudar mucho. Alguna vez escuché una frase que se me quedó, creo que es muy bella, y que palabras más, palabras menos, dice, el pasado y el futuro realmente están como comprimidos, por mencionar una expresión, en el presente. No, como bien dices, no vale la pena pensar y lamentarse del pasado porque el pasado ya no se puede cambiar. El pasado ya pasó y aquellas semillitas que sembramos en el pasado, aquel karma, aquellos comportamientos que hicimos en el pasado y que nos han traído a este momento presente, ya nos trajeron a este momento presente y es todo lo que tenemos ahorita. Tampoco vale la pena proyectarse al futuro y hacer castillos en el aire de algo que tal vez ni siquiera va a suceder. Por ahí escuché alguna vez una estadística, creo que el 90 y tantos% de lo que uno se imagina que puede que puede suceder en el futuro, resulta que no sucede. O sea que nada más es un tipo de sufrimiento autoinducido, ¿verdad? Pero no tenemos la sabiduría de, de, y estamos tan precondicionados o tan condicionados
hacerlo desde pequeños y por cultura y porque lo hemos aprendido de nuestros padres tal vez y hermanos, etcétera, etcétera, de nuestros colegas, de que lo hacemos ya de una manera pues muy, muy inconsciente, ¿verdad? Entonces, en la medida que podamos aquilatar este presente como lo único que importa, creo nuestra chamba, ¿verdad? Porque también las semillitas que estamos sembrando ahora mismo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones o inacciones, dicen los católicos, pecado de omisión, ¿verdad? También esas valen. Claro, Son las que nos van a llevar al futuro. Y como dices, más nos vale pensar positivo y no hacernos la vida más complicada en el futuro, sembrando unas semillitas ahora en el presente que no nos van a dar muy buenos dividendos en el futuro, ¿verdad? Entonces, el presente es lo único que importa, ¿no? Y fijar nuestra atención en el presente y en nuestro gran poder que tenemos para cambiar nuestro futuro ejerciendo buenas acciones ahora, creo que sería digamos, un flashazo de, de sabiduría muy importante para todos nosotros. Imagínate si todos nosotros como humanidad pudiéramos ser más conscientes de eso, ¿verdad? Es lo que quería decir, Enrique. Muchas gracias. sí, muy ilustrador tu mensaje, lo cual agradezco, Ricardo, como siempre. Nos No, al ayudas, contrario, Enrique. nos Gracias. ayudas a encauzar nuestro pensamiento. Jerry, por favor. Adelante, Jerry. Ay, perdón, es que como que le cambiaron la interfaz aquí al Zoom y se me perdió. Buenas noches a todos. Pues yo solamente Bueno, quería comentar, que el pasado, pues, en base a mi experiencia, es lo que mi comentario, a mí el pasado sí me ha servido, pero de manera de aprendizaje. Yo era una persona que me atoraba muchísimo en esto, porque de hecho así nos educan, así es la cultura y la sociedad está hecha para eso, o sea, para que te atores en esa parte, porque pues conocimiento propio, pues realmente muy pocas personas o muy pocas familias lo inculcan desde niños, ¿no? Actualmente ahorita está como muy en boga esta parte del conocimiento propio, que ya está dándose en todos lados, es como un boom, yo siento, de trabajo personal. Pero antes no se hablaba de eso, o sea, antes no se hablaba de quién eres tú, por eso crecemos con miedo, de hecho, ¿no? Yo lo veo con mi niña pequeña no tiene, bueno, pues es como todavía no tiene mucha idea del mundo, pues ella es pura, o sea, tiene toda la energía del mundo, dice lo que piensa, se ama a sí misma. O sea, a mí ha sido maravillosa esta parte de ver con ella, de estar con ella, porque puedo ver cómo nos vamos transformando a través de la educación, a través de todos estos mensajes, y son cómo se nos instalan las creencias, ¿no? Cómo se nos va instalando la creencia y cómo todo esto se va ocultando, se va ocultando y se va ocultando, y cuando eres adulto, pues es muy complicado cambiar ya hábitos o cambiar manera de pensar o cambiar creencias, o sea, se tiene que hacer un trabajo personal muy duro, muy comprometido, y aparte es muy doloroso desprenderse de todo eso. Aquí dice el texto que así como dice que proteger, ¿no? A los demás para no causarles como un dolor, y eso también es duro porque si tú no te observas lo suficiente, no puedes saber cuáles de tus actos son los que están causando pues ese dolor a ti mismo y a los demás. Entonces, sí es un trabajo personal muy duro, muy fuerte, el estar muy consciente, o sea, por eso también ahorita está la técnica de mindfulness, que es como muy actual, muy moderna, sobre, bueno, que ha existido siempre, pero ahorita apenas se está enseñando, se está, pues sí, transmitiendo, digamos, a través de talleres y cursos, de estar presentes en cada momento. ¿Por qué lo que me dijo aquella persona me dolió, o qué sentí, o qué pensé? O sea, tenemos muchos pensamientos a cada momento, muchos pensamientos, y no somos conscientes. O sea, no
no nos observamos lo suficiente como para ver por qué me ofendió lo que me dijo, ¿no? O de qué, en qué parte me puedo seguir trabajando. Entonces, para mí sí es importante como hacer una revisión del pasado, más como de aprendizaje que como para atorarnos en el sufrimiento o en una parte que, pues, que ya no va, definitivamente va a volver, como aquí bien lo menciona el texto, pero sí para saber por qué pasos di para llegar a esos resultados y qué pasos estoy dando hoy para no obtener esos resultados, ¿no? Creo que sí es importante también verlo desde esa perspectiva y no tanto como del sufrimiento, ¿no? Y de adelantarnos a temores futuros, que de hecho, pues si por ejemplo, mi mamá era muy, ahorita ya ha modificado bastantes cosas, pero era tendía mucho a estar vaticinando cosas. Y de hecho, inconscientemente lo hacemos siempre, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me decía, te vas a caer de ahí, ¿no? Y yo me caía. O te va a pasar esto si haces esto, y me pasaba. Entonces, ahorita con mi hija, pues yo trato como de, no es decirle eso, ¿no? Sino más bien explicarle de, si te subes ahí te puedes lastimar, ¿no? Porque es peligroso, porque tienes que cuidar tu cuerpo, porque tienes que estar atenta, pero no le digo inmediatamente, pues ya te vas a golpear, ¿no? O sea, no le vaticino esa parte, ¿no? No sé si me entienda. Claro. Entonces creo que sí es importante como estar atentos a este punto porque, como dice ahorita Andy, sí es muy satisfactorio llegar a ese punto de liberación. Sin embargo, también el proceso es muy complicado. Y eso lo hablo en base a mi experiencia propia. Es complicado deshacerse de todo lo que traes atrás, mas no es imposible. Más es lo que puedes seguir haciendo y te das cuenta que puedes seguir haciendo y puedes seguir creciendo es algo tan bonito, tan tranquilizador, pero pues el proceso eso es un resultado de un proceso muy largo, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Desde luego que de acuerdo a las fortalezas de cada quien, será más fácil o más difícil, pero tienes razón. Okay. Adelante, Caro. Gracias, Yeri. Gracias, Enrique. Yo creo que uno también podemos controlar ese sufrimiento y ese dolor concentrándonos y enfocándonos en nuestra mente superior. Y así vamos a transmutar la atracción que tenemos hacia deseos impuros y la repulsión que nos va a causar dolores. Entonces, transmutando eso, vamos a tomar otra perspectiva de las circunstancias que se nos están presentando y las preocupaciones van a cambiar porque si podemos resolverlo o si está en nuestra mano, pues actuaremos en la medida que podemos resolver. Pero si no podemos hacer nada, si la situación escapa de nuestras manos, pues asumiremos con responsabilidad lo que nos toca por karma, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, que es difícil, creo que es súper dificilísimo, pero todos tenemos que trabajar y que esa sea nuestra meta. Gracias. Muy bien. Ya vamos a finalizar y como colofón les dejo una perla más que tuve que aprender y que tuve que aceptar con lágrimas. Dice, verás cómo los males que a los hombres devoran de su elección son fruto y que esos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí tienen. Así es. Esa frase me hizo llorar porque estaba yo en una condición deplorable de mi actitud frente a la vida y estaba yo leyendo el famoso libro por el que llegué a la Sociedad Teosófica y alguien, un hermano muy querido me dijo, ya nos vamos, nada más arreglo algunas cosas y me dejó ahí como 10 minutos. En esos 10 minutos abrí el libro y me apareció ese versito. Me quedó grabado para toda la vida. No he tenido que aprendérmelo de memoria, simplemente se me quedó grabado para siempre. Ese fue el impacto que como un sello me quedó grabado en el alma para siempre. Verás cómo los males que a los hombres devoran de su elección son fruto y que esos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí
tienen. Eso es todo. Aquí terminamos el estudio de hoy y el capítulo 6. Entonces, la semana próxima abordaremos el capítulo 7, ya, que es el último para finalizar el estudio y el análisis del ocultismo práctico.